Bien, vamos ahora a hablar de un tema importante, ciberseguridad en los procesos de digitalización. Es un tema que realmente hay que tener muy en cuenta cada día más. Para ello vamos a contar con la presencia de Luis Fernández, jefe de área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. Y aprovechamos para reiterar nuestro agradecimiento al CCN por acompañarnos, por estar aquí y luego por la sesión que tenemos a la 1 en la Sala Colón. Pablo Esteban Fernández, director de Ingeniería y Preventa de Palo Alto Networks, y va a moderar por la ausencia no ha podido venir Miguel Ángel Lubián, pero vamos a tener a Virginia Moreno Bonilla moderando esta mesa de ciberseguridad en los procesos de digitalización. Adelante. Vale, gracias, Miguel. Perdonad un momento que voy a coger las gafas porque ya una no ve como corresponde y se me olvida cogerlas. Ya están aquí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por quedaros y acompañarnos en esta que es una mesa quizá distinta, ¿vale? O más compleja por lo que implica dentro de este Congreso CENADE de documento y archivo electrónico. Pero es verdad que todo lo que estamos viendo a lo largo de estos días considero que sin esta parte de ciberseguridad que vamos a ver ahora podría correr al menos riesgo, ¿vale? Y por lo cual es importante. Primero tengo que disculpar. Ahora os presento a los compañeros, aunque ya los ha mencionado Miguel. Tengo que disculpar porque a lo mejor muchos veníais a ver a Miguel Ángel Lubián y os gustaría más verle a él, pero está enfermo, ha tenido, bueno, estaba complicado, sabéis, quien lo conoce que es, no suele fallar, pero al final, pues bueno, se ha complicado y por tanto le tengo que excusar. ¿Y por qué estoy yo aquí? Pues porque ante la situación, teniendo en cuenta que desde la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la Red de Ciudades para la Transparencia y la Participación, tenemos 8 grupos de trabajo. Uno de ellos es el grupo de ciberseguridad, identidad digital, protección de datos y ahora también incorporamos inteligencia artificial. Pero como parte de ciberseguridad soy la persona o la responsable dentro de este grupo que lleva la coordinación para todos los municipios y para todos los miembros de esta red dentro de la Federación Española de Municipios. Y como tal voy a estar aquí hoy en la mesa, tanto con CCN como con Palo Alto. Bueno, Miguel los ha presentado, pero me vais a permitir también, ¿vale? Para la mesa de ciberseguridad me parece que tenemos los elementos perfectos, ¿vale? Tenemos el CCN, que como sabéis es el CER de las administraciones públicas, es decir, yo le debo tanto al CCN porque las administraciones, cuando hemos tenido un ciberataque o cuando tenemos que hacer una adecuación o la parte, hoy vamos a tratar más la parte de normativa y seguridad, que lo que la parte de un ataque ransom en concreto, tal, aunque lo mencionaremos. Y luego también hay una serie de elementos que a través del CCN tenemos que cumplir con una serie de medidas todos los ayuntamientos o todas las administraciones, y es verdad que esas medidas tenemos que aplicar determinado software, determinado hardware, determinados elementos de control o de firewall y por tanto tener un fabricante de las características de Palo Alto a mí me parece muy importante. Por lo cual tenemos a Luis Fernández en representación del CCN. Luis, gracias por estar aquí, ¿vale? Como decía, parte de normativa y seguridad. Y tenemos a Pablo Estevez como representante de Palo Alto, que no sé si todos los que estáis aquí, al menos desde luego los que seáis tecnólogos o los que estéis en informática, seguro que lo conocéis porque es común y trabajamos bastante con ellos, pero si no está bien que nos vaya sonando, ¿vale? Cómo lo vamos a tratar. Dicho esto, voy a hacer una especie, ¿vale?, de diálogo, de preguntas, a ver qué opinamos y por poner en contexto.
me gustaría preguntar a los dos, si quieres empezamos por Luis. Sabemos que durante la pandemia hemos tenido en el 2020 muchísimos ciberataques. No sabemos si porque se abre o nos abrimos la exposición que tenemos de nuestras administraciones al haber abierto, al haber trabajado de una forma determinada y urgente sin cumplir con todas las medidas que teníamos que cumplir. Porque habíamos dedicado muy pocos recursos desde las administraciones, porque realmente, bueno, los equipos de gobierno tampoco no quiero decir no nos creían, sino que no les parecía prioritario, era algo que iba pasando y como nunca pasaba nada, pues es eso, hasta que pasa. Entonces yo creo que se mezclan las dos cosas y esto provoca pues un aumento de los ciberataques importantes, que al final un ciberataque no es otra cosa que la exfiltración de toda la información y todos los datos que tenemos en las instituciones. Y ahora nos encontramos que estamos en el 2020 y aparece la IA, ¿vale? La inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial también tiene un riesgo importante en los datos, ¿vale? En cómo tenemos los datos y cómo están. Entonces, mi pregunta sería, 2020, 2025, ¿hemos evolucionado? ¿Estamos retrocediendo? ¿Con qué año os quedáis? ¿Cuál es el más peligroso? No lo sé. Luis, te doy la palabra. Vale, pues muchas gracias por la invitación y demás. Y en relación a lo que comentas, efectivamente, en 2020 pues, hubo una situación anómala, ¿no? O excepcional, que nos puso a todos bajo cuerda diciendo ahora qué hacemos, ¿no? Hay una pandemia, paramos nuestros servicios. Si me preguntas a mí si prefiero 2020 o 2025, prefiero 2025, pero a lo mejor los funcionarios están en su casa sin trabajar, les parece mejor el 2020. Pero eso no podía permitirse, entonces se tuvo que tirar hacia adelante porque hay que dar servicio, ¿no? Y eso es lo prioritario. También, como hemos escuchado en la ponencia anterior, pues hay muchas cosas en marcha y no podemos parar una ciudad o un país por no dar unos servicios mínimos. Y eso supuso el tomar unas medidas excepcionales, además, que no estaban previstas, como el habilitar los accesos remotos sin tener en cuenta las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Y eso es lo que provocó que la superficie de exposición se abrió exponencialmente y los atacantes pues, aprovecharon de ello, ¿no? Sí que ha habido una evolución de 2020 a 2025. Muchas veces no ha habido más remedio porque los ataques, cuando los recibe un ayuntamiento, por ejemplo, que son las principales víctimas que hemos visto de ransomware, también por falta de recursos y de inversión en tema de ciberseguridad, pues han tenido que ponerse las pilas obligatoriamente porque no han tenido otro remedio, ¿no? Entonces, desgraciadamente, por un lado, pues es malo porque te están robando datos o te están cifrando datos que luego te piden un rescate para recuperarlos, pero por el lado bueno, mirando el lado positivo, pues eso repercute en que los políticos puedan mover ficha y decir, venga, pues tengo que invertir en ciberseguridad y se ponen medidas para evitar esos ataques, ¿no? Entonces, todos los organismos que han sufrido en mayor o menor medida un ciberataque han mejorado en ciberseguridad porque lo han sufrido y han visto que es necesario, ¿no? Desgraciadamente no ocurre siempre porque cuando un organismo pues, ve que no pasa nada, pues no suele invertir. Debería ser al contrario, ¿no? Invertir también en ciberseguridad más que o al menos en la misma medida que cuando invertimos en servicios. Pero eso, el problema es que políticamente no vende. Políticamente vende que yo estoy dando servicio, que soy muy moderno, que estoy facilitando la vida a ciudadanos, que está muy bien, y eso es algo que se debe de seguir, ese camino, pero el invertir en ciberseguridad pues no es algo que sea visible o sea palpable y no es medible. Entonces, pues bueno, políticamente cuando más subes la cadena de mando, pues es más difícil de vender, ¿no? Y eso es algo que siempre se tiene que impulsar desde abajo y nosotros siempre intentamos ayudar a todos los organismos públicos a abrir los ojos a esos políticos y las direcciones para que vean que es necesario, ¿no? Con lo que comentabas con inteligencia artificial, pues es cuando sale una nueva tecnología o un concepto nuevo, siempre tiene su lado bueno y su lado malo. Se puede utilizar para el bien, pero también se puede utilizar para el mal. Eso quiere decir que los atacantes también se hacen uso de estas tecnologías para mejorar sus ataques. Pues si antes los phishings eran un poco cutres, digamos, cometían falta de ortografía, las expresiones no eran buenas porque a lo mejor estamos hablando de otros países que intentan pues hacer un ataque de phishing
en un idioma que no es el suyo, no se sienten cómodos y muchas veces tiraban el traductor de Google y demás, que no es muy preciso. Hoy en día con la inteligencia artificial te da unos resultados bastante buenos, ¿no? en ese tema, ¿no? Entonces te pueden hacer ataques mucho más creíbles y atacar a lo que yo creo que es el eslabón más débil de la cadena, que es el ser humano. Al final el usuario, el técnico que está detrás de los sistemas, que es el que es fundamental que esté concienciado para poder mitigar el impacto o poder enfrentarse a un ataque de manera más satisfactoria, ¿no? Muy bien. Pablo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo vemos de una manera muy similar, pero justo como decías, desde una posición distinta, ¿vale? Al final nosotros somos proveedores de seguridad y vimos esa misma película, pero la vemos desde un punto distinto. Efectivamente, en 2020 la realidad es que hubo que hacer medidas distintas, hubo que abrir accesos remotos, hubo que hacer muchas cosas, que eso aumenta las superficies de exposición y aumenta el riesgo al que se exponen todos. Como decía Luis, en cierta manera ese aumento de riesgo y ese aumento de ataques, que en una cosa sí difiero, yo creo que sí que fueron amenazados todos, no solo las entidades pequeñas. O sea, todos hemos visto las noticias durante los últimos 3 años o 4 años y hemos visto cómo tanto entidades pequeñas como entidades grandes, como entidades privadas, como entidades públicas han sido afectadas por ese tipo de ataques mayormente, ¿vale? Pero la realidad es eso, que nos encontramos en una situación en la que generalmente el presupuesto de ciberseguridad era muy limitado, se abren medidas que aumentan la superficie de exposición y ese presupuesto hace que no estemos debidamente protegidos para ese tipo de ataques, ¿vale? Afortunadamente, yo creo que durante estos últimos 4 años hemos avanzado muchísimo. Nosotros como fabricante lo vemos, es decir, vemos cómo las entidades y las organizaciones cada vez más se preocupan más por la ciberseguridad, por tener las medidas adecuadas en distintos sitios, tanto si hablamos de endpoint, como si hablamos de seguridad de red, como si hablamos de cualquier elemento, identidades, etcétera, etcétera. Todas las entidades van aumentando su grado de preparación frente a la ciberseguridad y sin duda ahí el CCN es crítico porque también en un modelo como el que tenemos en Europa y como el que tenemos en España, el uso de esas organizaciones que apoyan a esto y el uso también de la regulación para apoyar este tipo de cosas, pues en muchas ocasiones ayudan a que cada vez estemos más preparados. Si estamos en mejor o peor momento que el 2025, sin duda estamos mejor, pero sí es cierto que es una realidad. Es decir, igual que en 2020 el riesgo que sucedía en aquel momento era ese, ahora en 2025 hay otros riesgos. Van evolucionando y, como decía Luis, al final es una carrera armamentística entre los atacantes y nosotros, que tenemos que competir y que sin duda ellos pues no tienen ni regulaciones, ni presupuestos, ni reglas, ni ética, ni todos los elementos con los que tenemos que jugar con nosotros y por lo tanto ellos, pues tan pronto está disponible la IA, ya pueden utilizarla para fingir videollamadas, para engañar a la gente, para incluso acelerar los ataques de manera que en vez de días, como era antes, se produzcan en horas, etcétera, etcétera. ¿Qué ventaja tenemos por otro lado? Pues nosotros también podemos hacer eso. Es decir, nosotros también podemos utilizar la inteligencia artificial para combatir. De hecho, podemos protegerla y podemos combatirla. Y sin duda seguirán saliendo nuevas tecnologías y seguiremos innovando y creando elementos que nos permitan combatirlas. O sea que yo creo que siempre estamos mejor que antes, lo cual no quiere decir que nos tengamos que relajar. Oye, muy bien. Estás hablando de regulación. Es verdad que nosotros sí que estamos ajustados a un marco normativo. Luis, hace unos días el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad. Es una norma que transpone el ordenamiento nacional de la Directiva 2555, perdonad, que parece un trabalengua, del Parlamento Europeo y del Consejo, o sea, lo que es comúnmente conocido como el NIS 2, o al menos tiene que empezar a sonarnos a todos. ¿En qué punto, sabrías decirnos en qué punto está este anteproyecto y para cuándo vamos a tener nuestra NIS 2? Sí, pues como bien has dicho, pues salió hace unos días, está ahora mismo en audiencia pública
se ha pedido comentarios a los ministerios hasta mediados de febrero más o menos, y una vez que se hayan recibido los comentarios y se hayan estudiado, a ver si se han estudiado las posibles modificaciones que pueda recibir, que no creo que sean muchas, la verdad, pues voy a pasar a trámite parlamentario y eso pues sale un poco fuera de nuestro alcance y calcula que a lo mejor dentro de al menos 2 meses no podría, digamos, salir oficialmente, ¿no? Vale, y para que nos entienda todos los que nos entendamos todos los que estamos aquí, ¿cuál es la relación entre el NIS 2 o la NIS 2 y el Esquema Nacional de Seguridad? Vale, pues el Esquema Nacional de Seguridad, o NS, es un marco regulatorio de obligado cumplimiento para toda la Administración Pública y proveedores de servicio que presten servicios a la Administración Pública, que llevamos trabajando en él desde el 2010, o sea, unos 15 años más o menos, y eso quiere decir que somos los más avanzados en Europa en este ámbito. Está recogidas todas las medidas que hemos ido incorporando y estudiando en base a toda nuestra experiencia de lidiar con diversos ciberataques. Quiere decir que un organismo, nosotros ya teníamos un marco regulatorio de obligado cumplimiento para elevar el nivel de seguridad en la administración pública, a todos los ámbitos, ¿no? Desde la administración local hasta la administración general del Estado, ¿no? Después de 15 años, pues Europa dice, anda, mira, pues sería interesante elevar el nivel de ciberseguridad en todos los Estados miembros, ¿no? Y entonces hacen una iniciativa pues similar a la que hemos hecho nosotros desde hace 15 años, que es como es el NS, pero más reciente, ¿no? Y que sea válida o amplia o común para toda Europa. De manera que nosotros, ya sabiendo un poco eso, nos adelantamos el año pasado y alrededor de marzo o abril sacamos un perfil de cumplimiento específico de NIS 2. Y ya sabiendo lo que iba a venir, pues empezamos a trabajar en ese perfil de cumplimiento que publicamos, de manera que nuestro objetivo era facilitar a todas las entidades públicas, a toda la administración pública, que no se encontrara con una sorpresa, ¿no?, de que no cumpliera. Entonces, de manera que ahora la relación que hay es, si cumples NS, vas a cumplir NIS 2. Más o menos en la separación que se hace en la directiva NIS 2 entre entidades importantes o entidades esenciales. Las esenciales, si los sistemas de una entidad esencial que cumplen la categoría de NS alto van a cumplir con NIS 2, y las importantes, si cumple con NS nivel medio, pues también cumplirían, ¿no? Además de que está recogido en el artículo 15 de esta ley, que el NS es un instrumento válido para la certificación de NIS 2. Es decir, que podrías presentar tu certificado de NS frente a la Unión Europea para decir, oye, que cumplo con NIS 2. O sea, Vale, entonces, Luis, los que estamos certificados en categoría media-alta en ENS, podemos ahora, cuando se apruebe y salga la NIS 2, presentarlo y sí, nos convalidan el sí, certificado. Estar tranquilos, vale, que no hay que hacer. Puede ser que haya en algunos casos, habría que verlo caso por caso, porque digo, en grosso modo, o sea, el 99% de los casos va a ser así. Habrá que ver si hay una casuística especial en un organismo que por su naturaleza puede ser diferente, pero no va a haber problema presentando eso. Vale, fenomenal. Bueno, a mí me ha quedado claro. Pablo, ¿cuál es la visión del fabricante? Porque creo que os pueden revesar más, ¿no?, a la hora de trabajar ante estas nuevas exigencias de las normativas nuevas. ¿Estáis trabajando para ayudar a las administraciones públicas, para ayudarnos a poder...? Sí, así es. Obviamente, todo este tipo de normativas y certificaciones y requisitos, pues para nosotros siempre son dos cosas, ¿no? Son, por un lado, un requisito y, por otro lado, son una oportunidad, ¿vale? Un requisito porque también NIS 2 nos exige a nosotros adecuarnos, es decir, a nosotros a nivel europeo. En Palo Alto hacemos los pasos necesarios para también cumplir con la normativa a nivel europeo, ¿vale? Y en concreto en España de la misma manera. Es decir, nosotros, nuestro objetivo al final es que nuestros productos y todos los elementos que utilizamos sean también cumplidores de ello y, por lo tanto, nos adecuemos al ENS, ¿vale? De hecho, por supuesto, eso es un reto para una empresa, para un fabricante en concreto, y yo creo que es incluso un reto aún más grande para un fabricante internacional como Palo Alto, ¿vale? Porque al final tenéis que tener en cuenta que no solo se nos exige la norma española y la norma europea,
sino se nos exige en general cualquier norma que hay en cualquier país y cualquier norma internacional que les pueda afectar, ¿vale? Eso supone un esfuerzo y un reto, por supuesto. En general, nosotros vamos certificando los productos y los elementos con las certificaciones internacionales que hay disponibles, pues por ejemplo, Common Criteria, de la que también está muy relacionada con el ENS, ¿vale? Y por lo tanto, pues nuestros firewalls o distintos productos como los de orquestación son productos que ya disponen de Common Criteria. Y luego, concretamente en España, pues trabajamos localmente para expandir ese marco, ¿vale? Los productos que tenemos Common Criteria, pues es muy sencillo para nosotros la certificación, porque al final digamos que hay unos caminos bastante rápidos dentro del CPSTIC y del CCN para conseguir esa certificación y por lo tanto tenemos ENS alto, ¿vale? Y luego, con aquellos productos que no es posible Common Criteria, pues por ejemplo porque son productos en nube que requieren validaciones distintas, ¿vale? Trabajamos también para conseguir, por un lado, dentro del marco del INCE, que es la metodología que se utiliza para la certificación, también para conseguir ENS medio y ENS alto. Por ejemplo, tenemos ENS medio en Cortex XDR, que es nuestra solución de endpoint. De hecho, estamos ya trabajando para conseguir ENS alto, o para nuestra solución de XIAN, que es nuestra solución de transformación del SOC, también estamos trabajando para obtener ENS alto, o por ejemplo para Prisma Access, que es nuestra solución de SASE, la que nos permite proteger esas conexiones remotas, ¿vale? Pues todo ello vamos trabajando en ello. Entonces, al final, yo creo que es un poco ese el camino. Ese es el camino hacia nosotros. Luego está el otro camino, de cómo os ayudamos, ¿vale? Porque al final, esas distintas soluciones que tenemos, si nos olvidamos un poco de tengo que cumplir NIS 2 o tengo que cumplir ENS y es un requisito que me hace, y leemos realmente la norma, nos estamos dando cuenta que nos están pidiendo simplificaciones en ciberseguridad, que nos están pidiendo innovaciones, que utilicemos herramientas para proteger entidades o para gestionar los incidentes de manera centralizada, ¿vale? Entonces nosotros, gracias pues, a nuestra plataforma, a tener soluciones tanto para red como para seguridad, como para backup, como para la gestión del SOC, la gestión de incidentes, etcétera, etcétera, con todas ellas pues, ayudamos a las distintas administraciones públicas a cumplir con los requisitos que tienen. Fenomenal. Yo, vamos, me está encantando escucharte, pero me está empezando a preocupar porque no sé si en la sala, por el entorno que tenemos del Congreso y porque, por ejemplo, el otro día cuando hablaba con la Federación de Municipios para la sustitución que tenía que hacer con Miguel Ángel dentro del grupo de Ciber, yo empecé a hablar de Palo Alto, ¿sabes? Y al final me dijeron, ¿qué dices? Que es Palo Alto, y entonces estás hablando de endpoint, de algunos términos que no sé si todos estáis entendiendo. Si me decís que sí, me ayudáis un montón, porque entonces, es decir, ¿cuánta gente hay aquí de la parte de TIC? Bueno, pues más de los que pensaba. ¿Y los que no son TIC que se han ido arriba o qué? La parte, los demás que sois, del área de archivo, documento electrónico. Hoy es rarísimo, es al revés. Normalmente los técnicos son más tímidos, ¿sabes? No dicen nada y tal, y los demás hablan más, pero está ocurriendo al revés. Bueno, pues como los de abajo lo han entendido, vamos a seguir, ¿vale? Para pero yo creo que es una mesa súper interesante de lo que estamos hablando de las dos partes y tampoco quería que nos quedáramos ahí. Bueno, volviendo a esto, en el entorno que estamos, CENADE, documento electrónico, el dato, volvemos al dato. Ayer estuvimos hablando bastante del dato a lo largo de la jornada. La parte esencial es el dato y es el documento, ¿vale? Y además vivimos en un contexto en donde las personas y los datos transitan, ¿vale? No es que tenga los datos en un data lake fijo y que no se muevan, sino que todo esto transita. Entonces, Luis, ¿cómo recoge esta situación, este paradigma, el ordenamiento jurídico en cuanto a ciberseguridad para las administraciones públicas? Pues sí que en el ENS está recogido por toda la casuística, ¿no? Es bastante amplio y ahí se trata de conceptos como la información en tránsito o en nube y te da una serie de medidas que tienes que aplicar para proteger esa información.
A grandes rasgos, recomendación que daría, ¿no? Cuando estamos almacenando información que es sensible en una nube que no conocemos o que es ajena o pierde nuestro control porque no podemos aplicar medidas de seguridad porque pertenece a otro fabricante y tenemos que confiar en él, yo siempre recomiendo que cuando queremos dejar algo que no queremos que se pueda filtrar es mantenerlo cifrado. ¿Y cómo lo cifro? Bueno, pues todas nuestras guías de CNSTIC vienen, por ejemplo, la 807 recoge todas las medidas que hay que aplicar para cifrar convenientemente la información, algoritmos y demás. Es decir, que quedarse con el concepto de cifra la información sensible antes de almacenarla en el sitio que sea. De manera que si te comprometen el sistema, el atacante no va a poder obtener la información si no tiene la manera de cifrarla. Y todo eso pues está recogido dentro de toda la normativa de todas las medidas de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad. Oye, a nivel técnico, Pablo, ya lo estaba diciendo Luis, que el tema del cifrado, ¿no? El cifrado de los datos, de la información. Pero estamos en el 2025 y el cifrado se complica. No solamente es en la parte en tránsito, es decir, cuando circula esa información, o en reposo, cuando está, sino también en el uso. Tenemos que cifrar en el uso. Por hablar, bueno, como veo que hay bastante gente por hablar, estamos hablando pues de SACSE, de CAPS, de IRM, de LP. ¿Vamos bien orientados con esto o nos estamos equivocando? ¿Cómo? No, desde Palo Alto estáis, por supuesto, bien orientados, ¿vale? Aunque sí que yo igual daría un paso hacia atrás, algo más de más alto nivel que decir tecnologías concretas para proteger algo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hablamos mucho del concepto de Zero Trust, ¿vale? Que es una palabra en inglés, pero que realmente simboliza eliminar la confianza implícita, ¿vale? Muchas veces hablamos de cifrado, pero no hablamos del acceso al cifrado. Hablamos de cifrado en reposo, en tránsito, pero no somos conscientes de quién es la persona que tiene acceso a ello y cómo lo tiene, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso para nosotros es crítico el Zero Trust y, por supuesto, tecnologías como el SASE o tecnologías como el CASB vienen de la mano de ello, o el DLP, ¿vale? Para Zero Trust significa que, por ejemplo, las identidades deben de ser verificadas de manera continua. Es decir, no solo cuando accedo y ya tengo el acceso a todo una vez dentro, sino que continuamente estamos verificando que no estoy comprometido, que soy quien digo ser, etcétera, etcétera. O que entendemos el contexto, pues justo lo que decía antes. Oye, soy quien digo ser, pero resulta que mi máquina está comprometida o que estoy conectándome desde un lugar sospechoso. Pues ese contexto tiene que ayudarme también a proteger esos datos y esa información, ¿vale? Entonces, esa es un poco la clave y que, por supuesto, bebe de tecnologías, bebe de protección de datos, bebe de reconocer la integridad de los ficheros, bebe de detectar potenciales fugas de información, pero que al final yo creo que es clave y que es uno de los principales avances pues en los últimos 6 o 7 o 8 años de cara a proteger precisamente el dato y las comunicaciones y todo lo que conlleva. Bueno, oye, ya estamos terminando, pero quizá una parte que me parece importante, pero como que muy breve, ¿no? Que ante la posibilidad de las vulnerabilidades que tenemos las administraciones con toda la información de cómo tenemos los sistemas, a veces no tenemos implementadas todas las medidas que deberíamos de tener para las conexiones. ¿Qué consejo nos podríais dar para no ya para medidas, sino que qué hacer? Porque al final un ataque es un exfiltrado de información, es decir, la información se la llevan y no vuelve y tenemos que saber qué hacemos o qué consejo nos daríais ante un ataque de ransomware o para la posibilidad de que lo tengamos. Luis. Pues hoy en día la mayoría de los ataques de ransomware se producen por un robo de credenciales de acceso remoto. Entonces, si implementamos, yo la medida principal que recomiendo siempre para evitar ransomware es implementar el doble factor de autenticación en los accesos remotos. Aplicando eso nos quitaríamos pues, el 95% de los ataques de hoy en día. Y otra cosa fundamental es la formación y concienciación del personal.
si no somos conscientes de los peligros que puede haber cuando recibimos un correo que parece raro, o una llamada, o un SMS, y estamos picando, entre comillas, ¿no?, alegremente en las trampas del atacante, pues somos nosotros un eslabón débil, ¿no?, dentro de esa cadena, y por muchas medidas de seguridad que pongamos, si nosotros mismos estamos cometiendo fallos por falta de concienciación, es un problema. Y una cosa fundamental es la separación del entorno personal del laboral. Si nos estamos conectando remotamente, teletrabajando desde casa, que es lo que se puso de moda desde la pandemia, que es lo que cambió el paradigma en toda la administración, desde un equipo que no es corporativo y es personal, o estamos usando el corporativo para cosas personales, ahí supone un grave problema. Entonces tenemos que ser conscientes de separar esos dos entornos, ¿no? Vale. Alberto, ¿añadir algo? Sí, yo, por supuesto, la primera... Alberto, Pablo, te llamo Alberto. ¿Quién está ya pensando? Al final, la primera clave es la prevención, porque, como tú dices, una vez ya ha pasado, es muy difícil actuar respecto a ello. Pero bueno, en cualquier caso, en cualquier ataque, la principal clave es la reducción del tiempo de respuesta. Es decir, cuanto más rápido puedes responder, menos tiempo hay a que afecte y menores daños son los que provocan. Con lo cual, el uso de la inteligencia artificial, el uso de la automatización, nos ayudan a responder rápidamente a eso, ¿vale? Eso sería por un lado. Luego, por el otro lado, pues como comentaba él, desde el punto de vista, otra vez, de cero atrás, es perder esa confianza implícita que hacemos a todo. Y como decía, pues por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos teniendo bastante éxito con soluciones como un browser empresarial, es decir, un navegador, pues igual que Chrome, que en vez de ser un navegador que utiliza cualquiera, es un navegador que está protegido y que crea un elemento seguro y que nadie puede acceder o vulnerar, aunque esa máquina sea la máquina que tienes en casa o que sea el iPad que usas tú. Y eso asegura mucho los datos, porque al final no llegan a estar en esa máquina. Vamos, nota. Bueno, tenemos que terminar. Yo os agradezco muchísimo que hayáis estado. Luis, como CCN, Alberto, que no es Pablo, que lo dice apuesta ahora. Pablo, como Palo Alto, directivo de Palo Alto, yo creo que lo que nos aporta tiene valor. Yo, si me permitís cerrar recordando que hacemos un trabajo en el grupo de ciberseguridad de la Federación de Municipios, en el grupo de la red, que tenéis y que hemos elaborado guías. Tenemos guías también de cómo enfrentarte a un ciberataque en el caso de tanto para cargos electos como para personal técnico y para cuerpos nacionales, para saber cómo organizarlo, cómo enfrentarte, qué medidas tomar, cómo podemos desarrollarlo, y creo que es una guía magnífica que todos podríamos utilizar, que la tenéis colgada dentro de la red, en la página, en la CEN. Que trabajamos también para ayudar a los pequeños a poder certificarse en el ENS, y hemos trabajado mucho con el CCN dentro de la metodología de microcens que se está llevando a cabo, que al final no deja de ser una adecuación al esquema, pero reduciendo medidas para que realmente los pequeños, a través de las diputaciones, puedan adecuarse a esas medidas de ciberseguridad. Y ahora estamos trabajando en un autodiagnóstico que estamos preparando para saber y todos podamos medir y saber en qué estado nos encontramos de seguridad y podamos ayudarnos unos a otros. Bueno, sé que es en punto, pero terminamos aquí. Gracias, Luis, otra vez. Gracias, Pablo, y gracias a todos vosotros. Gracias.